Muy buenas, espero que estéis muy bien. Mi nombre es Luis Garre y hoy nos encontramos en un nuevo vídeo dentro del curso Cómo controlar la ansiedad. Hoy vamos a hablar de una emoción, de un sentimiento perjudicial, el sentimiento de ira, de rabia, y cómo podemos controlar esta emoción. Es una propuesta más que nos hacéis desde este mismo canal de YouTube. Vamos a atender a una nueva propuesta de uno de nuestros suscriptores. Así que sin más, comenzamos. Para aprender a controlar la rabia, la ira que todos en algún momento de nuestra vida sentimos por alguna situación que ocurre en nuestra vida, debemos de entender que los seres humanos somos principalmente seres emocionales. Nuestro cerebro emocional actúa antes siempre que nuestra parte reflexiva, nuestro raciocinio, nuestra parte que razona y que piensa antes de actuar. Es importante que entendamos esto porque las emociones en el ser humano siempre están en ventaja frente a los pensamientos, frente a esa parte reflexiva que también es muy necesaria para desarrollar nuestra vida de la mejor manera posible. La ira o la rabia es una emoción que a nivel físico se caracteriza porque se produce un aumento de la presión arterial en nuestro organismo, es un aumento del ritmo cardíaco y también a nivel químico pues un aumento de adrenalina en nuestra sangre. A nivel físico esto es lo que produce la ira en nuestro cuerpo. También ocurre a nivel físico pues, un enrojecimiento normalmente de nuestra piel, de nuestra cara, y una sudoración también puede llegar a ocurrir y un aumento de energía corporal. La ira o la rabia no es ni más ni menos que una respuesta de nuestro cerebro ante un peligro supuestamente real que puede acechar a nuestra vida y del que debemos de huir o atacar. En el pasado era muy beneficiosa, era una emoción realmente buena porque ante los peligros reales de los depredadores que todos pues nuestros antepasados pues han estado expuestos, pues corría peligro su vida y de alguna manera todos estos cambios a nivel fisiológico que se producen en el cuerpo cuando sentimos ira o rabia o hay un peligro real en nuestra vida, pues son necesarios para huir o para enfrentarnos a estos peligros. En la vida cotidiana en la que todos vivimos hoy en día, los peligros no son tan amenazadores como lo eran en el pasado, pero nuestra mente sigue respondiendo lógicamente de la misma manera, porque aunque hemos estado evolucionando a lo largo de los años como especie, pues a nivel de impulso, a nivel de reacciones en nuestro organismo, son muy parecidas a las que han ocurrido siempre a lo largo de la historia de la humanidad. Por eso es tan importante entender cuando se produce esta sudoración, este aumento del ritmo cardíaco, esta presión arterial pues, más alta, pues que nos encontramos atrapados por esta emoción de rabia, de ira, por alguna amenaza que realmente estamos sufriendo en nuestra vida y que debemos de aprender a controlar. Debemos de entender que cuando estamos atrapados por la emoción de la ira o de la rabia nos volvemos seres mucho más instintivos y nuestra capacidad de razonar pues lógicamente disminuye. La ira normalmente se produce por una amenaza, de alguna manera nos están hiriendo, de alguna manera nos están pisoteando nuestros derechos a nivel humano o nos están invadiendo de alguna u otra forma nuestro espacio, nuestra intimidad de alguna manera. Estamos siendo amenazados y de ahí viene el sentimiento de la ira o de la rabia. También se produce cuando nuestras necesidades o nuestros deseos pues, no han sido de alguna manera satisfechos. Es importante que entendamos que la ira también puede venir a raíz de emociones como el miedo, como la envidia, como la propia inseguridad y que puede ser una emoción que se desencadena a raíz de otra emoción mucho más intensa como la que te estoy hablando, como el miedo, como la inseguridad o como la envidia. La ira aparece fundamentalmente cuando de alguna manera estamos sintiéndonos amenazados. Esto es importante que quede claro porque es cuando nace de alguna manera la rabia y la ira desde nuestro interior. Por lo tanto, son sentimientos que nacen a consecuencia del miedo, a consecuencia de la frustración personal
y también a consecuencia del cansancio. No podemos dejar de obviar que somos seres físicos y que hay instantes donde nos sentimos bajos de energía de alguna manera o por alguna circunstancia y podemos estar de alguna manera más irascibles y se pueden dar emociones de ira, de agresividad en algunos casos, debido a este estado físico en el que nos encontramos. Aquí de lo que se trata es de volver a la calma, de volver a pensar con claridad y de afrontar la situación que nos ha llevado a esa emoción de ira y de rabia, pero desde la parte inteligente del ser humano, reflexionando, compartiendo nuestras necesidades con las personas con las que nos estamos relacionando, diciendo o compartiendo nuestros sentimientos. Si nos hemos sentido ofendidos, pues decir de forma directa y clara cuál ha sido el motivo por el que nos hemos sentido de esa manera. Y como te digo, cuando sintamos que podemos pensar con claridad, que podemos actuar con claridad y ya no somos de alguna manera movidos por esa emoción perjudicial de la ira, es cuando llega el momento de afrontar la situación desde la calma, pero sin evitarla, sin rechazarla, diciendo realmente el motivo, las consecuencias, dialogando y llegando pues a explicar, a expresar lo que llevamos dentro y lo que ha causado pues que se produzca esa emoción en nuestro interior. Por lo tanto, se trata de expresar nuestras emociones, de expresar nuestros sentimientos y de expresar lo que nos ha ocurrido, por qué hemos llegado a esa emoción, sin querer dañar a nadie de ninguna manera. No se trata de hacer daño, porque en las emociones de ira, en las emociones de rabia, nos hemos sentido profundamente amenazados o ofendidos y nuestra reacción instintiva siempre es la de alguna manera hacer daño a la persona que nos ha hecho sentir de esa forma a nosotros. Normalmente la emoción de ira, y como ya te he dicho, está enmascarada y viene enmascarada a raíz de otras emociones, de otros sentimientos mucho más fuertes que son los que verdaderamente nos están haciendo daño. Sentimientos como por ejemplo la vergüenza, sentimientos como la envidia, sentimientos como la inseguridad, como el miedo. Todas estas emociones son las que finalmente catapultan a la emoción de la ira para que salga al exterior. Por lo tanto, y para finalizar este vídeo, el primer paso y el paso más eficaz para controlar nuestra ira, para controlar nuestra rabia, es ser conscientes nuevamente de lo que estamos sintiendo, de la emoción que estamos sintiendo, tratar de ser nosotros quienes controlemos nuestras emociones, tratar nuevamente de dejar ese espacio tan importante antes de actuar, antes de decidir, bajar la intensidad de esa emoción, tratar de averiguar de dónde viene, porque la ira puede venir de un sentimiento de vergüenza que podamos tener, un sentimiento de inseguridad, un sentimiento de miedo de alguna manera, y tratar de destapar cuál es esa emoción que está produciendo la ira en nuestro interior. Dejar espacio y afrontar la situación, afrontar el problema en concreto que ha producido nuestra ira, pues de la mejor manera posible, como siempre desde la calma, desde la tranquilidad y desde el diálogo. Esta es la mejor manera que podemos afrontar nuestra ira. Y como he hablado a lo largo de los demás vídeos, los impulsos, la rabia, las emociones perjudiciales, el autocontrol, en definitiva, de estas emociones se lleva a cabo siempre desde nuestro cuidado mental, desde el trabajo de la meditación, la relajación y los buenos hábitos de vida saludables que siempre os recomiendo para vuestra vida, para controlar nuestras emociones y para que no sean ellas las que controlen nuestra vida. Con esto me despido, espero como siempre vuestros comentarios debajo del vídeo y también espero vuestras sugerencias para los próximos vídeos. Un abrazo, ser felices y hasta la próxima.